Hiperión o el eremita en Grecia, de Friedrich Hölderlin. Libro primero. Hiperión a Belarmino. El amado suelo de mi patria vuelve a proporcionarme alegría y dolor. Subo ahora todas las mañanas a las alturas del istmo del Corintio, y cual abeja entre las flores, vuela mi alma a menudo de aquí para allá entre los mares que refrescan a derecha e izquierda los pies de mis incandescentes montes. Una de estas dos bahías, en especial, me hubiera proporcionado una gran alegría de haber estado yo aquí hace un milenio, como un semidios triunfante entre el esplendor salvaje del Helicón y el Parnaso, donde el amanecer juega con 1000 cumbres nevadas y la llanura paradisíaca de Sición avanza la resplandeciente bahía hacia la ciudad de la alegría, la juvenil Corinto, y derramaba ante su prometida riquezas procedente de todas las zonas. Pero ¿de qué me sirve a mí esto? El aullido del chacal que hace resonar su funeral canto salvaje bajo los escombros de la antigüedad viene a sacarme de mis sueños. Dichoso el hombre al que una patria floreciente alegra y fortifica el corazón. A mí, cuando alguien me recuerda la mía, es como si me tirasen a un charco, como si clavaran sobre mí la tapa del ataúd, y cuando alguien me llama griego, siento como si acabara de echarme al cuello el collar de un perro. Y mira tú, Belarmino, cada vez que se me han escapado tales o semejantes palabras, cada vez que la rabia hizo llegar una lágrima a mis ojos, se me acercaron esos sabios que tanto gustan de figurar en Alemania, esos miserables para los que un alma que sufre es justamente lo que necesitan para aplicarle sus consejos, y muy amistosamente se dignaron echarme una mano, y me dijeron, no te lamentes, actúa. Ojalá no hubiera actuado nunca, algo más rico sería en tantas esperanzas. Sí, olvídate de que hay hombres, miserable corazón, atormentado y 1000 veces acosado, y vuelve otra vez al lugar de donde procedes, a los brazos de la inmutable, serena y hermosa naturaleza. Hiperión a Belarmino. No tengo nada de lo que pueda decir, esto es mío. Lejos y muertos están mis seres queridos, y ya no hay voz alguna que me hable de ellos. Mi negocio aquí en la tierra ha terminado. Emprendí la tarea pleno de voluntad, me desangré en ella y no he enriquecido el mundo en un solo céntimo. Desconocido y solitario vuelvo a mi patria y vago por ella como un vasto cementerio, donde tal vez me espere el cuchillo del cazador, a quien nosotros los griegos somos tan del agrado como la caza del bosque. Pero tú brillas todavía, sol del cielo, tú verdeas aún, sagrada tierra, todavía van los ríos a dar en el mar y los árboles umbrosos susurran al mediodía. El placentero canto de la primavera acuna mis mortales pensamientos. La plenitud del mundo, infinitamente vivo, nutre y sacia con embriaguez mi indigente ser. Feliz naturaleza, no sé lo que me pasa cuando alzo los ojos ante tu belleza, pero en las lágrimas que lloro ante ti, la bienamada de las bienamadas, hay toda la alegría del cielo. Todo mi ser calla y escucha cuando las dulces ondas del aire juegan en torno de mi pecho. Perdido en el inmenso azul, levanto a menudo los ojos al éter y los inclino hacia el sagrado mar, y es como si un espíritu familiar me abriera los brazos, como si se disolviera el dolor de la soledad en la vida de la divinidad. Ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente, volver, en un feliz olvido de sí mismo, al todo de la naturaleza. Esta es la cima de los pensamientos y alegrías, esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar se asemeja a los trigales ondulantes. Ser uno con todo lo viviente, con esta consigna la virtud abandona su airada armadura y el espíritu del hombre su cetro, y todos los pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo eternamente uno, como las reglas del artista esforzado ante su uranía, y el férreo destino abdica de su soberanía, y la muerte desaparece de la alianza de los seres, y lo imposible de la separación y la juventud eterna dan felicidad y embellecen al mundo. A menudo alcanzo esa cumbre, Belarmino, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal y el asilo de mi corazón. El mundo eternamente uno desaparece. La naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como un extraño y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas. La ciencia a la que perseguí a través de las sombras, de la que esperaba con la insensatez de la juventud la confirmación de mis alegrías más puras, es la que me ha estropeado todo. En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable,
donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía. Oh sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda, como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa, contemplando los miserables céntimos con que la compasión alivió su camino. Hiperión a Belarmino. Te agradezco que me hayas pedido que te hable de mí, porque así traes a mi memoria el tiempo pasado. Esto fue también lo que me hizo volver a Grecia, que quería vivir más cerca del escenario de mis juegos de infancia. Como el trabajador que se sumerge en el sueño reparador, mi ser atormentado se hunde a menudo en los brazos del pasado inocente. Calma de la infancia, calma divina. Cuántas veces te contemplo en silencio, amorosamente, y quisiera alcanzarte con el pensamiento, pero solo conservamos nociones de lo que, habiendo sido malo, se acabó transformando en bueno. De la infancia y de la inocencia no tenemos nociones. Cuando yo era niño callado y no sabía nada de todo lo que nos rodea, ¿no era entonces más que ahora tras todas las fatigas del corazón y todos sus esfuerzos y afanes? Sí, el niño es un ser divino hasta que no se disfraza con los colores de camaleón del adulto. Es totalmente lo que es y por ello es tan hermoso. La coerción de la ley y del destino no le andan manoseando, en el niño solo hay libertad. En él hay paz, aún no se ha destrozado consigo mismo. Hay en él riqueza, no conoce su corazón, la mezquindad de la vida. Es inmortal, pues nada sabe de la muerte. Pero los hombres no pueden soportar esto. Lo divino tiene que volverse como uno de ellos, tiene que notar que ellos también están ahí, y antes de que la naturaleza lo expulse de su paraíso, los hombres lo arrancan de él y lo arrojan al campo de la maldición, para que se gaste trabajando con el sudor de su frente. Aunque la época del despertar también es hermosa, con tal de que no se nos despierte antes de tiempo. Sí, son días sagrados aquellos en que nuestro corazón extiende las alas por vez primera, en que llenos de un rápido y fogoso crecimiento nos erguimos en el mundo soberano. Como la planta joven cuando se abre al sol del amanecer y extiende sus cortos brazos hacia el cielo infinito. Cuántas vueltas di por las montañas y la orilla del mar, cuántas veces me senté con corazón palpitante en las alturas de Tina y contemplé los halcones y las grullas y las naves frágiles y alegres cuando desaparecían hundiéndose en el horizonte. Por allá abajo, pensaba, por allá abajo peregrinarás tú también alguna vez, y aquello era para mí como cuando alguien, desfallecido, se sumerge en un baño helado y se salpica sobre la frente el agua espumosa. Entonces regresaba a mi casa suspirando, si al menos hubieran pasado ya los años de aprendizaje, pensaba a menudo. Qué inocente, todavía faltaba mucho para que pasaran. Qué cerca piensa el hombre en su juventud que está la meta. Esta es la más bella de todas las ilusiones con que la naturaleza ayuda a la debilidad de nuestro ser. Y a menudo cuando yacía tendido entre las flores y tomaba el sol en la tierna luz de la primavera, y miraba hacia arriba, al azul sereno que envolvía la tierra cálida, cuando me sentaba bajo los olmos y los sauces, en el seno del monte, tras una lluvia refrescante, cuando las ramas se estremecían aún de sus contactos con el cielo y sobre el bosque empapado corrían nubes doradas, o cuando el lucero vespertino, lleno de espíritu de paz, se alzaba junto con los antiguos adolescentes, los restantes héroes del cielo, y yo veía así cómo la vida seguía agitándose en ellos en eterno orden sin esfuerzo, a través del éter, y la calma del mundo me abrazaba y alegraba de tal forma que prestaba atención y escuchaba sin saber qué me sucedía. ¿Me amas, buen padre que estás en los cielos?, preguntaba yo entonces en voz baja, y sentía su respuesta tan segura y feliz en el corazón. Oh tú, a quien llamaba como si estuviera sobre las estrellas, a quien llamaba creador del cielo y de la tierra, ídolo amigo de mi infancia, no te enfades porque te haya olvidado. ¿No es el mundo lo bastante mezquino como para buscar todavía fuera de él algún otro? Oh, si la naturaleza soberana es hija de un padre, ¿no es el corazón de la hija su corazón? ¿Lo más interno de ella no es él? ¿Pero acaso lo he resuelto? ¿Es que lo conozco? Es como si viera, pero entonces me asusto otra vez, como si fuera mi propio rostro lo que hubiera visto. Es como si lo sintiera, al espíritu del mundo, como la cálida mano de un amigo, pero despierto y son los míos, son mis propios dedos los que he asido. Hiperión a Belarmino. ¿Sabes cómo se amaba Platón y su Estela? Así amaba yo, así era amado, entonces sí que fui un muchacho feliz.
Es agradable ver cómo lo semejante se une a lo semejante, pero cuando un gran hombre eleva hasta sí a los más pequeños, esto tiene algo de divino. Una palabra amistosa procedente del corazón de un hombre valiente, una sonrisa tras la que se oculta la devoradora grandeza del espíritu, es poco y es mucho, es como una fórmula mágica que oculta la vida y la muerte en sus ingenuas sílabas, es como un agua espiritual que brota de lo profundo del monte y nos comunica la fuerza secreta de la tierra en sus gotas cristalinas. Cómo odio, por el contrario, a todos esos bárbaros que creen ser sabios porque ya no tienen corazón, a todos esos monstruos groseros que matan y destruyen de mil modos la belleza juvenil con su mezquina e irracional disciplina. Oh Dios de bondad, son como el búho que quiere expulsar del nido al aguilucho y mostrarle el camino del sol. Perdóname, espíritu de mi Adamas, que te mezclen mis pensamientos con esa gente, pero esto es lo que ganamos con la experiencia, que no podemos imaginar algo excelente sin pensar al mismo tiempo en su contrario. Ojalá estuvieras presente eternamente en mí solo tú con todo lo que se te asemeja, infortunado semidios en quien pienso, aquel a quien rodeas con tu calma y tu fuerza, luchador y vencedor, aquel a quien alcanzas con tu amor y sabiduría, que huya o que se iguale a ti. Ni lo innoble ni lo débil pueden existir a tu lado. ¿Cuántas veces estuviste junto a mí a pesar del tiempo que hacía que nos habíamos separado, y me iluminabas con tu luz y tu calor hacía que palpitara de nuevo mi helado corazón como la fuente congelada cuando la toca el rayo celeste? En estos momentos hubiera querido volar con mi arrobamiento hasta las estrellas para evitar que lo que me rodeaba lo envileciera. Yo había crecido como una cepa sin tutor, y mis sarmientos silvestres se extendían por el suelo sin dirección precisa. Tú sabes cuántos nobles impulsos se pierden en nosotros porque no los empleamos. Yo andaba errante como un alma en pena, aferrándome a todo, siendo aferrado por todo, pero siempre solo por un momento, y mis fuerzas inútiles se agotaban en vano. Sentía que en todas partes me faltaba algo, y sin embargo no lograba encontrar mi meta. Así fue como él me encontró. Durante mucho tiempo había aplicado bastante arte y paciencia a su elemento, el llamado mundo cultivado, pero este elemento hubiera seguido siendo piedra y madera con forma humana por fuera en caso necesario, y mi Adamas no hubiera podido hacer nada con tales elementos. Lo que él quería eran hombres, pero su arte le resultaba demasiado pobre para conseguirlos. Sabía perfectamente que había existido alguna vez los hombres que buscaba, aquellos que su arte era incapaz de crear. También sabía dónde habían existido. Allí quería ir e interrogar a los escombros en busca de su genio y hacer más breves, con ayuda de éste, sus días solitarios. Se vino a Grecia, así lo encontré yo. Todavía le veo avanzar hacia mí con su aire sonriente, todavía puedo escuchar su saludo y sus preguntas. Estaba ante mí como una planta cuya paz calma el espíritu en tensión y devuelve al alma el simple contentamiento. ¿Y yo, no era acaso el eco de su callado éxtasis? ¿No se repetían en mí las melodías de su ser? Yo me transformaba en lo que veía, y lo que veía era divino. Y qué incapaz es el mejor intencionado empeño de los hombres frente a la omnipotencia del entusiasmo sin fisuras, porque no se queda en la superficie, no se apodera de nosotros solo de vez en cuando, no necesita tiempo ni medio alguno, no necesita leyes, ni obligación, ni persuasión, se apodera de nosotros por todas partes en un momento, igual en las profundidades que en las alturas, y antes de que notemos que está ahí, antes de que preguntemos qué nos pasa, nos ha transformado por completo en su belleza, en su felicidad. Dichoso aquel que se cruzó en este camino con un noble espíritu en su temprana juventud, días de oro inolvidables, llenos de alegrías del amor y de dulces ocupaciones. Tan pronto me introducía mi Adamas en el mundo de los héroes de Plutarco como en el mundo maravilloso de los dioses griegos, tan pronto imponía orden y tranquilidad, cuenta y razón en mis impulsos juveniles, como subía conmigo a las montañas, de día, para contemplar las flores de las praderas y del bosque y los musgos silvestres de las rocas, de noche, para mirar sobre nuestras cabezas las sagradas estrellas y en la medida en que le es posible al hombre tratar de comprenderlas. Experimentamos un valioso sentimiento de bienestar cuando lo interior se refuerza de esta manera en su propia materia, se diferencia y se liga más fielmente y nuestro espíritu se va armando poco a poco. Pero cuando le sentía a él y a mí mismo con una fuerza triplicada es cuando ambos, como manes del tiempo pasado, llenos de orgullo y de alegría, llenos de ira y de tristeza, subíamos al monte Athos
y desde allí atravesábamos el Helesponto para descender a la costa de Rodas y a las gargantas del Ténaro, a través de todas aquellas tranquilas islas, y cuando la nostalgia más tarde nos impulsó a alejarnos de las costas y a penetrar en el sombrío corazón del viejo Peloponeso por los solitarios márgenes del Eurotas, a esos valles muertos de la Élida, de Nemea y de Olimpia, donde, recostados en las columnas de algún templo del olvidado Júpiter, rodeados de adelfas y siempre vivas, contemplábamos el salvaje lecho del río, y la vida de la primavera y el sol eternamente joven nos recordaban que también hubo hombres allí alguna vez, desaparecidos para siempre, que de la soberana naturaleza humana apenas queda allí algo más que el fragmento roto de un templo o una imagen de muerte en la memoria. Entonces me sentaba tristemente junto a él, y jugueteando limpiaba el musgo del pedestal de un semidios, extraía de los escombros la espalda marmórea de un héroe, arrancaba las zarzas y malezas de un arquitrabe medio enterrado, mientras mi Adamas dibujaba el paisaje que, como un consuelo amistoso, rodeaba las ruinas. Las colinas cubiertas de trigo, los olivos, el rebaño de cabras suspendido en las rocas de la montaña, el olmedo que se precipitaba en el valle desde las cumbres, y la lagartija jugaba a nuestros pies, y las moscas zumbaban a nuestro alrededor en la calma del mediodía. Querido Belarmino, me gustaría contarte todo esto con la exactitud de un Néstor, pero yo ando por el pasado como un espigador por entre los rastrojos cuando el amo del campo ya ha cosechado, recogiendo cada brizna de paja. Y cuando estuve con él en las alturas de Delos, como sucedió un día en que me estremecía cuando subimos juntos las viejas gradas de mármol que llevan a la muralla granítica del Cinto. Allí vivió antaño el dios del sol, entre fiestas celestiales con las que toda Grecia reunida le rodeaba en su esplendor, como una nube de oro. Igual que Aquiles en la Estigia, se sumergieron aquí los jóvenes griegos en las olas de la alegría y del entusiasmo para resurgir invencibles, como aquel semidios. En los bosques y en los templos despertaban y resonaban unas en otras sus almas, y cada una conservaba fielmente en sí sus maravillosos acordes. Pero, ¿qué estoy contando de todo aquello? Como si pudiéramos hacernos una idea de lo que fueron aquellos días. Ay, bajo el peso de la maldición que nos abruma, no puede prosperar ni aun tan solo un bello sueño. Como el viento del norte que pasa aullando, devasta el presente las flores de nuestro espíritu y las mustia apenas abiertas. Y sin embargo, qué día magnífico el que me rodeó, allá en el Cinto. Amanecía aún y ya estábamos arriba. Entonces surgió en su eterna juventud el viejo dios solar, contento y sereno, como siempre. Voló hacia lo alto el titán inmortal con sus 1000 alegrías propias y sonrió sobre su desolado país, sobre su templo, sus columnas que el destino había derribado ante él como los pétalos de rosa marchitos que un niño al pasar, sin pensarlo, arrancó del rosal y esparció por el suelo. «Sé como él», me dijo Adamas, cogiéndome de la mano y extendiéndola hacia el dios, y fue para mí como si los vientos matinales nos arrastraran consigo y nos llevaran hasta el cortejo del ser sagrado que entonces ascendía hacia la cumbre del cielo, amistoso y enorme, y nos llenó, maravilloso, al mundo y a nosotros con su fuerza y su espíritu. Todavía se entristece y se regocija mi interior más profundo con cada palabra de las que entonces me dijo Adamas, y no comprendo mi miseria cuando a menudo me sucede lo que entonces tenía que sucederle a él. ¿Qué es el daño cuando el hombre se encuentra así en su propio mundo? Todo está en nosotros. ¿Preocupa entonces al hombre que caiga un cabello de su cabeza? ¿Por qué busca la esclavitud cuando podría ser un dios? Tú estarás solo, amigo mío, me dijo entonces Adamas también. Serás como la grulla a la que sus hermanas abandonaron en la estación ruda mientras ellas buscaban la primavera en el país lejano. Y eso es, querido, eso es lo que nos hace pobres en medio de toda riqueza, que no podamos estar solos, que el amor no muera en nosotros por mucho que vivamos. Devuélveme a mi Adamas y ven con todos mis semejantes para que el viejo y hermoso mundo se renueve en nosotros, para que nos concentremos y unamos en los brazos de nuestra diosa, la naturaleza, y ya ves, así no sabré nada de la necesidad. Pero que nadie diga que el destino nos espera, somos nosotros. Gozamos lanzándonos a la noche de lo desconocido, a la fría extrañeza de algún otro mundo, y, si fuera posible, abandonaríamos el territorio del sol y nos abalanzaríamos más allá de las fronteras de los cometas. ¡Ay! Para el salvaje pecho del hombre no hay patria alguna posible.
e igual que el rayo del sol, que agosta luego las plantas de la tierra que él mismo desarrolló, así mata el hombre las dulces flores que crecían en su corazón, las alegrías de la afinidad y del amor. Es como si guardara rencor a mi Adamas por haberme dejado, pero no le guardo rencor. Él quería volver. Dicen que en lo profundo de Asia hay oculto un pueblo de rara perfección. A él le condujo su esperanza. Yo le acompañé hasta Níos. Eran días amargos. Había aprendido a soportar el dolor, pero para tal separación no había fuerzas en mí. Cada instante que nos acercaba la última hora hacía más evidente hasta qué punto estaba aquel hombre entretejido con mi ser. Mi alma le retenía como un moribundo retiene el aliento que se le escapa. Pasamos todavía algunos días juntos a la tumba de Homero, y los Níos fueron para mí las más sagradas entre las islas. Finalmente nos separamos con un desgarro. Mi corazón estaba cansado por la lucha. En el último momento yo estaba más tranquilo. Me hinqué de rodillas ante él, le abracé por última vez con estos brazos. «Dame tu bendición, Padre mío», le dije en voz baja. Sonrió noblemente, y su frente se ensanchó ante las estrellas matutinas, y sus ojos perforaron los espacios celestes. «Protegédmelo», gritó, «vosotros, espíritus de un tiempo mejor, y elevadlo a vuestra inmortalidad, y todas vosotras, fuerzas bienhechoras del cielo y de la tierra, quedad con él». «Hay un Dios en nosotros», añadió luego más tranquilo, «que dirige el destino como si fuera un arroyuelo, y todas las cosas son su elemento. Que éste, ante todo, quede contigo». Así nos separamos. Adiós, querido Belarmino. Hiperión a Belarmino. ¿A qué otro sitio podría huir de mí si no tuviera los días queridos de mi juventud? Como un espíritu que no encuentra ningún descanso en el Aqueronte, vuelvo a las regiones abandonadas de mi vida. Todo envejece y luego vuelve a rejuvenecer. ¿Por qué estamos excluidos nosotros del hermoso ciclo de la naturaleza? ¿O es válido también para nosotros? Quisiera creerlo, pero hay en nosotros algo, la ambición irresistible a ser todo que, como el titán del Etna, brota enojada desde las profundidades de nuestro ser. Pero a pesar de todo, ¿quién no prefiere sentir en sí mismo como un aceite hirviente que reconocerse nacido para el látigo y el yugo? ¿Qué es más noble, un caballo de batalla furioso o un jamelgo de orejas colgantes? Hubo un tiempo, querido amigo, en que todo mi pecho se encendía también con grandes esperanzas, en que también a mí golpeaba en los pulsos la alegría de la inmortalidad, en que caminaba entre los espléndidos proyectos como en la vasta noche de los bosques, en que feliz como los peces del océano, penetraba más, cada vez más, en mi futuro sin orillas. Oh feliz naturaleza, con qué intrepidez saltó adolescente de tu cama, cómo se alegraba con su armadura sin estrenar. Su arco estaba tenso y sus flechas crujían en el carcaj, y los inmortales, los altos espíritus de la antigüedad, le guiaban, y su Adamas se encontraba entre ellos. Allí donde fuera o estuviera me escoltaban esas formas magníficas. Los grandes hechos de todas las épocas se confundían en mi pensamiento como llamas, e igual que en una tormenta se van hundiendo entre sí las gigantescas imágenes de las nubes del cielo, así se unían, así se transformaban en mí, en una victoria infinita las 100 diferentes victorias de las Olimpiadas. ¿Quién es capaz de contener esto a quien no derriba el esplendor terrible de la antigüedad, como derriba un huracán los bosques jóvenes cuando se apodera de él, como lo hizo conmigo y cuando le falta, como a mí, el elemento en que podría conseguir un sentimiento de su propia fuerza? La grandeza de los antiguos, como una tempestad, me hizo doblegar la cerviz, eliminó la sangre de mi rostro y a menudo, cuando nadie me veía, caía al suelo en medio de mil lágrimas como un abeto derribado que yace junto al arroyo y esconde en la corriente su copa marchita. Con qué gusto hubiera comprado con sangre un solo momento de la vida de un gran hombre. Pero ¿de qué me sirvió? Nadie me quería. Es lastimoso verse a sí mismo aniquilado de esta forma, y aquel a quien esto le resulte incomprensible que no pregunte más, y que dé gracias a la naturaleza que lo creó, como a las mariposas, para la alegría, que siga su camino y que no vuelva a hablar nunca más en su vida de dolor ni de desgracia. Yo amaba a mis héroes como un mosquito la luz, buscaba su peligrosa proximidad, me alejaba volando y de nuevo la buscaba. Como un ciervo sangrante en medio del arroyo, me hundía a menudo de cabeza en el torbellino de la alegría para refrescar mi pecho ardiente y ahogar los magníficos sueños febriles de gloria y de grandeza. ¿Pero de qué servía? Y cuando a menudo, hacia la medianoche, el corazón abrasado me hacía bajar al jardín,
Entre los árboles empapados de rocío y el arrullo de la fuente y el aire delicioso y la luz de la luna calmaban mis sentidos y pasaban sobre mí las nubes plateadas, libres y apacibles, y desde la lejanía me llamaba la voz apagada de la pleamar, que amistosamente jugaban entonces con mi corazón todos los grandes fantasmas de su amor. Adiós, seres celestiales, me decía a menudo en mi interior cuando comenzaba a sonar sobre mí la suave melodía del amanecer. Adiós, muertos magníficos, quisiera seguiros, quisiera sacudir de mí lo que me dio mi siglo e irrumpir en el reino más libre de las sombras. Pero gimo atado a la cadena y atrapado con amarga alegría la miserable copa que ofrecen a mi sed. Hiperión a Belarmino. Mi isla se me volvió demasiado estrecha después de la partida de Adamas. Ya hacía tiempo que me aburría en Tina, quería ver mundo. Ve primero a Esmirna, dijo mi padre. Aprende allí las artes de la mar y de la guerra. Aprende las lenguas de los pueblos civilizados y sus constituciones y opiniones, sus usos y costumbres. Prueba todo y elige lo mejor. Después, creo yo, podrás ir más lejos. Aprende también a tener un poco de paciencia, añadió mi madre, y le agradecí este consejo. Es delicioso dar el primer paso fuera de los límites de la juventud. Cuando pienso en mi partida de Tina, es como si pensara en el día de mi nacimiento. Era nuevo el sol que brillaba sobre mí y gozaba de la tierra, del mar y del aire, como si fuera la primera vez. La gran actividad con que me ocupé entonces en Esmirna de mi formación y mis rápidos progresos contribuyeron a calmar no poco mi corazón. Recuerdo también muchos ratos de feliz descanso en aquella época, que a menudo fui bajo los árboles siempre verdes, a la orilla del Meles, al lugar donde nació mi querido Homero, y recogí flores y las eché, como una ofrenda, a la sagrada corriente. Después, en mis sueños apacibles, entraba en la cercana gruta donde, según se dice, cantaba el viejo su Ilíada. Allí lo encontraba. Su presencia hacía enmudecer en mí todo sonido. Abría su divino poema y me resultaba tan vivo y distinto que era como si hasta entonces no lo hubiera conocido. Me gustaba recordar mis paseos por los alrededores de Esmirna. Es un país espléndido y 1000 veces he deseado tener alas para volar una vez al año al Asia Menor. Dejando la llanura de Sardes, trepé por las escarpadas paredes del Tmolus. Había pasado la noche al pie del monte, en una cabaña acogedora, entre mirtos y perfumes de plantas de mirra. A mi lado, en las doradas aguas del Pactolo, jugaban los cisnes. Un antiguo templo de Cibeles, destacando de entre los olmos, brillaba en la clara luz de la luna como un tímido fantasma. 5 graciosas columnas lloraban sobre las ruinas, y un pórtico majestuoso yacía hundido a sus pies. Ahora ascendía mi sendero hacia la cima a través de 1000 matorrales en flor. De la escarpada pendiente colgaban árboles susurrantes y derramaban sobre mi cabeza sus tiernos copos. Había partido de mañana. Al mediodía estaba en lo alto de la montaña. De pie, mirando al frente lleno de júbilo, respiraba el aire más puro del cielo. Fueron horas maravillosas. Como un mar, yacía ante mí el país de donde venía, juvenil, lleno de alegría de vivir. Era un inagotable y celestial juego de colores con el que la primavera saludaba mi corazón, e igual que el sol del cielo, se volvía a identificar con las 1000 modificaciones de la luz que le devolvía a la tierra. Mi espíritu se reconocía en la plenitud de la vida que le rodeaba y le asaltaba por todas partes. A la izquierda se precipitaba hacia los bosques, gozoso como un gigante, el río, saltando desde las rocas marmóreas que colgaban sobre mi cabeza, donde el águila jugaba con sus crías, donde las cumbres nevadas brillaban apuntando al éter azul. A la derecha se congregaban nubes tormentosas sobre los bosques de Sipila. Yo no sentía la tormenta que las arrastraba, solo sentía un vientecillo en mis cabellos, pero oía sus truenos como se oye la voz del futuro, y veía sus llamas como la luz lejana de la presentida divinidad. Volví hacia el sur y continué mi camino. Ante mí se extendía entera la tierra paradisíaca que riega el Caistro, con sus bonitos meandros, como si no dispusiera del tiempo suficiente para disfrutar de todas las riquezas y delicias que le rodean. Como el céfiro, erraba mi espíritu, encantado de belleza en belleza, desde el pueblecito desconocido y apacible que yacía abajo, al pie de la montaña, hasta donde se difumina la sierra del Mesogis. Volví a Esmirna como regresa un borracho del banquete. Mi corazón estaba demasiado rebosante de bienestar para no prestar algo de su sobrante a todo lo perecedero.
Había capturado en mí con tanta felicidad la belleza de la naturaleza que tenía que llenar con ella las lagunas de la vida humana. Mi miserable Esmirna, revestida de todos los colores de mi entusiasmo, parecía una novia. La urbanidad de sus ciudadanos me atraía. Lo absurdo de sus costumbres me divertía como la gracia de un niño, y como yo estaba, por naturaleza, por encima de todas las costumbres y formas establecidas, jugaba con unas y otras y las adoptaba y rechazaba como disfraces de carnaval. Pero el único condimento que me sazonaba la insípida alimentación del trato cotidiano eran los pocos rostros y fisonomías agradables que la compasiva naturaleza envía de vez en cuando a nuestra oscuridad como estrellas que la iluminen. Cómo se alegraba con ellas mi corazón, cómo creía yo en el significado de estos afectuosos jeroglíficos. Pero me sucedió con ellos como una primavera hacía tiempo con los abedules. Había oído hablar de la savia de estos árboles y pensaba, lleno de admiración, que era una preciosa bebida la que debían de proporcionar sus bellos troncos. Pero no había en ellos suficiente fuerza y espíritu. Ah, y qué desesperante era todo lo demás que escuchaba y veía. Realmente me parecía a veces, cuando me encontraba entre aquellas gentes cultivadas, que la naturaleza humana se había disuelto en la enorme diversidad del reino animal. Como en todas partes, también allí eran los hombres especialmente degradados y corrompidos. Hay animales que aúllan cuando oyen música. Estas gentes bien educadas, por el contrario, reían cuando se hablaba de belleza de espíritu y de juventud del corazón. Los lobos huyen cuando alguien enciende fuego. Cuando aquellos hombres veían una chispa de razón, volvían la espalda, como ladrones. Si pronunciaba alguna vez frases cálidas, hablando de la antigua Grecia, bostezaban y me decían que había de vivir en los tiempos actuales, y algún otro sentenciaba que el buen gusto no se había perdido del todo, y de inmediato podía comprobarse. El uno contaba chistes cuarteleros, el otro hinchaba los carrillos y enhebraba una sarta de lugares comunes. Otro, que se consideraba ilustrado, se burlaba del cielo y afirmaba que más valía pájaro en mano que ciento volando. Pero cuando se le habló de la muerte, juntó de inmediato las manos y poco a poco llevó la conversación hasta hablar de lo peligrosa que era la actual incapacidad de nuestros sacerdotes. Los únicos a los que a veces escuchaba eran a los narradores, archivos vivientes de nombres de ciudades y países extranjeros, cajas de vistas parlantes donde lo mismo pueden verse potentados a caballo que iglesias y mercados. Finalmente me cansé de volcarme buscando uvas en el desierto y flores en los ventisqueros. Vivía entonces perfectamente solo, y el carácter afable de mi juventud desapareció de mi alma casi por completo. Lo incurable del siglo, por las cosas que cuento y por otras que me callo, se me había hecho evidente, y el hermoso consuelo de encontrar mi mundo en un alma, de abrazar a mi especie en una criatura amiga, me faltaba también. Querido, ¿qué sería la vida sin esperanza? Una chispa que salta del carbón y se extingue, o como cuando se escucha en la estación desapacible una ráfaga de viento que silba un instante y luego se calma. ¿Eso seríamos nosotros? La misma golondrina busca un país más hospitalario en el invierno. La fiera merodea en el calor del día y sus ojos buscan una fuente. ¿Quién dice al niño que la madre no le rechazará su pecho? Y ya ves, sin saberlo, la busca. Nada viviría si no tuviera esperanzas. Mi corazón guardaba entonces sus tesoros, pero solo para conservarlos para tiempos mejores, para ese alguien único, sagrado, fiel, que con seguridad en algún periodo de mi existencia acabaría encontrando mi alma sedienta. Qué feliz me unía a ese ser a menudo cuando, en horas de anhelo, jugueteaba en torno de mi frente aliviada, como la luz de la luna. Ya entonces te conocía, ya entonces me contemplabas desde las nubes como un genio, tú, la que surgiste una vez de las revueltas olas del mundo en la calma de tu belleza. Entonces dejaría de luchar y de inflamarse este corazón. Igual que un lirio que se balancea en el aire callado, así se mecía mi ser en su elemento, en el fascinador soñar con ella. Hiperión a Belarmino. A partir de entonces ya no me apetecía seguir en Esmirna. Además, mi corazón se había ido cansando poco a poco. A ratos todavía podía apoderarse de mí el deseo de recorrer el mundo o de enrolarme en una buena guerra, o el de buscar a mi adamas para abrasar en su fuego mi melancolía, pero en eso quedaba todo, y mi vida, prematuramente marchita, no quería volver a recobrar nunca más su frescor.
Faltaba poco para que terminara el verano. Yo presentía ya los tenebrosos días de lluvia, el silbar de los vientos y el rugir de los torrentes, y la naturaleza, que como una fuente espumeante había penetrado en todas las plantas y árboles, ante mi espíritu sombrío se replegaba, se cerraba y desaparecía en sí misma, igual que yo. Faltaba poco para que terminara el verano. Yo presentía ya los tenebrosos días de lluvia, el silbar de los vientos y el rugir de los torrentes, y la naturaleza, que como una fuente espumeante había penetrado en todas las plantas y árboles, ante mi espíritu sombrío se replegaba, se cerraba y desaparecía en sí misma, igual que yo. Pero yo quería llevar conmigo todo lo que pudiera de esta vida que huía, todo aquello que me había sido amable en el exterior, quería introducirlo en mí, pues estaba seguro de que el año siguiente no me encontraría bajo aquellos árboles y aquellos montes, y por eso recorría yo entonces a pie o a caballo, con más asiduidad que de costumbre, toda la región. Pero lo que me impulsaba a salir era, sobre todo, el secreto deseo de ver a una persona a quien, desde hacía algún tiempo, encontraba todos los días bajo los árboles cada vez que paseaba por la puerta de la ciudad. Como un joven titán avanzaba el soberbio extranjero entre el género de los enanos que se deleitaban con huraña alegría contemplando su belleza, midiendo su talla y su fuerza, y disfrutando con mirada furtiva de aquella tostada e incandescente cabeza de romano, como de un fruto prohibido, y cada vez era un hermoso momento aquel en que los ojos de este hombre, para cuya mirada el libre éter parecía demasiado angosto, buscaban e indagaban sin la menor altanería hasta que se encontraban con mis ojos y sonrojándonos nos mirábamos y pasábamos el uno junto al otro. Una vez que me había internado yo profundamente en los bosques de Mimas, volvía ya de atardecida. Había descabalgado y llevaba de la brida mi caballo por un estrecho y empinado sendero cubierto de ramas y raíces, y al encaminarme así entre los arbustos hacia el abismo que se abría a mis pies, cayeron de pronto sobre mí dos bandoleros caraborniotas y me costó trabajo en primer momento contener sus sables desenvainados, pero como ya estaban cansados por otra empresa anterior, conseguí salir con bien del apuro. Volví a montar tranquilo en el caballo y seguí mi descenso. Al pie del monte, en medio de los bosques y de las rocas hacinadas, llegué a un pequeño prado. De pronto se llenó de luz. La luna acababa de aparecer sobre los oscuros árboles. A alguna distancia vi unos caballos echados en el suelo y a unos hombres tumbados junto a ellos sobre la hierba. «¿Quiénes sois?», les grité. «Es Hiperión», exclamó una voz llena de gozosa sorpresa. «Tú me conoces», continuó diciendo aquella voz. «Todos los días te encuentro bajo los árboles a la puerta de la ciudad». Mi caballo voló como una flecha hacia él. La luz de la luna iluminaba su rostro. Le reconocí y salté a tierra. «Buenas noches», me dijo aquel fuerte amigo, que me contempló con mirada a un tiempo tierna y salvaje, y estrechó con sus manos vigorosas las mías, de forma que en mi interior percibí el sentido de lo que quería comunicarme. En aquel momento acabó la insignificancia de mi vida. A la banda, que así se llamaba el extranjero, me contó que él y su criado habían sido atacados por unos bandoleros, que los dos con que yo tropecé habían sido puestos en fuga por él, que había perdido el camino para salir del bosque y por eso se le había hecho necesario quedarse en aquel sitio, donde yo los encontré. «He perdido un amigo en este asunto», añadió mostrándome su caballo muerto. Di el mío a su criado y continuamos el camino a pie. «Nos está bien empleado», dije mientras salíamos del bosque cogidos del brazo. «¿Por qué lo hemos dudado tanto tiempo y hemos pasado siempre de largo? Ha sido necesario que un accidente nos uniera». «Sin embargo, debo decirte», contestó a la banda, «que tú eres el más culpable, el más frío. Hoy cabalgaba yo tras tus pasos». «Amigo mío», exclamé, «presta atención. En amor no conseguirás nunca aventajarme». Cada vez nos sentíamos más unidos y más alegres estando juntos. Cerca ya de la ciudad llegamos a un bien construido khan, que descansaba junto al rumor de las fuentes, entre frutales y olorosas praderas. Decidimos pasar la noche allí. Todavía estuvimos sentados largos ratos junto a las ventanas abiertas. Una elevada calma espiritual nos envolvía. Tierra y mar callaban, radiantes como las estrellas suspendidas sobre nosotros. Apenas llegaba desde el mar a nuestra habitación un vientecillo que jugaba tiernamente con la llama de nuestra lámpara, o penetraba hasta nosotros los tonos más potentes de una lejana música, mientras una nube tormentosa se balanceaba en el lecho del éter, y de vez en cuando resonaba a lo lejos a través de la calma, como un gigante dormido cuando más fuerte respira en sus terribles sueños. Nuestras almas tenían que atraerse con tanta más fuerza porque hasta entonces habían estado cerradas contra nuestra voluntad.
Nos encontrábamos como dos torrentes que ruedan desde lo alto del monte y echan fuera de sí la carga de tierra y piedras y madera podrida y el inerte caos que los frena para abrirse paso el uno hacia el otro y llegar a confluir en aquel punto donde, atrapándose el uno al otro con la misma fuerza, unidos en una sola corriente majestuosa, comienza su peregrinaje hacia el inmenso mar. Él, expulsado por el destino y la barbarie de los hombres de su propia casa, viviendo entre extranjeros, lleno de amargura y fiereza desde su temprana juventud, y sin embargo, en lo profundo de su corazón, lleno de amor, lleno de deseo de atravesar su ruda corteza para acceder a un elemento más amigo. Yo, tan alejado en mi interior ya de todo, tan extraño y solitario con toda mi alma entre los hombres, tan ridículamente acompañado en las más queridas melodías de mi corazón por el sonar de los cascabeles del mundo, yo, antipático para todos los ciegos y paralíticos, y sin embargo, demasiado ciego y paralítico para mí mismo, tan sobrecargado en mi mismo corazón de todo lo que, aunque fuera de lejos, me asemejara a los listos y a los razonadores, a los bárbaros y a los ingeniosos, y tan lleno de esperanza, tan lleno solo de la espera de una vida más hermosa. ¿No debíamos dos jóvenes así caer el uno en brazos del otro con prisa alegre y tormentosa? Oh tú, mi amigo y compañero de lucha, mi alabanda, ¿dónde estás? Casi llego a creer que has ascendido hasta el país desconocido de la calma, que has vuelto a ser lo que antes fuiste, cuando los dos éramos niños. A veces, cuando una tormenta pasa sobre mi cabeza y reparte sus divinas fuerzas entre los bosques y los sembrados, o cuando las olas del mar juegan entre sí, o un coro de águilas se eleva en torno a la cima de la montaña por la que camino, mi corazón palpita como si a mi alabanda no estuviera lejos, pero donde más seguro, actual e inconfundible vive es en mí, enteramente tal como lo era antes, un acusador ardiente, el más severo y terrible, cuando hablaba de los pecados del siglo. Cómo despertaba entonces mi espíritu desde sus profundidades, cómo se me venían a los labios palabras como truenos de justicia implacable, como mensajeros de la némesis recorrían nuestros pensamientos la tierra y la limpiaban hasta que no quedaba sobre ella rastro alguno de maldición. También convocábamos al pasado ante nuestro tribunal, la orgullosa Roma no nos asustaba con su poderío, Atenas no nos sobornaba con su florecimiento juvenil. Como tormentas cuando se alborozan y avanzan sin reposo sobre bosques y montañas, así se disparaban nuestras almas en proyectos colosales. No es que hubiéramos creado de una forma inhumana nuestro mundo, como con una palabra mágica, y esperado infantil e inexperimentadamente no encontrarnos con ninguna resistencia. Alabanda era demasiado razonable y valiente para ello. Pero a menudo el entusiasmo menos sujeto a trabas es también belicoso y prudente. Hay un día que sigue estando siempre presente en mí. Habíamos ido juntos al campo, estábamos sentados confidencialmente a la sombra del siempre verde laurel y leíamos juntos aquel pasaje de Platón en que hablaba de manera tan maravillosamente sublime del envejecimiento y del rejuvenecer. De vez en cuando nuestros ojos descansaban en el paisaje mudo y sin hojas, donde el cielo, más hermoso que nunca, jugaba con las nubes y con el brillo del sol en torno a los árboles dormidos del otoño. Luego hablamos un rato sobre la Grecia actual, ambos con el corazón sangrante, pues ese suelo profanado era también la patria de Alabanda. Alabanda estaba realmente más agitado que de costumbre. Cuando contemplo a un niño, exclamó, pienso lo ignominioso y corruptor del yugo que ha de llevar y que vivirá en la indigencia, como nosotros, que buscará a hombres de verdad, como nosotros, que preguntará, como nosotros, por lo bello y lo verdadero, que acabará por pasar sin dar fruto porque estará solo, como nosotros, que, sacad a vuestros hijos de la cama y tiradlos al río, al menos para sustraerlos a vuestra vergüenza. Seguro, Alabanda, le dije, seguro que las cosas acabarán cambiando. ¿Y cómo? Respondió. Los héroes han perdido su fama y los sabios sus discípulos. Los grandes hechos, cuando no son asumidos por un pueblo noble, no son más que un golpe violento en una frente sorda, y las más altas palabras, cuando no resuenan en corazones igualmente elevados, son como una hoja muerta cuyo rumor se hunde en el barro. ¿Qué quieres hacer? Quiero, dije, empuñar la pala y arrojar la inmundicia a un foso, un pueblo en el que el espíritu y la grandeza no engendran ya ni espíritu ni grandeza, no tiene ya nada en común con otros que todavía son hombres, no tiene ya ningún derecho y es una vacía bufonada, una superstición, pretender honrar todavía a tales cadáveres faltos de voluntad, como si hubiera en ellos un corazón romano. Fuera con ellos.
No puede quedarse donde está el árbol seco y podrido, porque roba luz y aire a la vida joven que madura para un nuevo mundo. A la banda voló hacia mí, me abrazó, y sus besos me llegaron hasta el alma. Hermano de armas, dijo, mi querido hermano de armas, ojalá tuviera en este momento un centenar de brazos. Por fin oigo por una vez mi misma melodía, continuó con una voz que conmovía mi corazón como un grito de guerra. No hace falta nada más. Has dicho palabras magníficas. Pues, ¿qué? ¿Debe depender el Dios del gusano? El Dios que hay en nosotros, al que se le abre la infinitud como un camino, ¿debe estar quieto y esperar hasta que el gusano le ceda el paso? No, no. No se os pregunta si queréis, vosotros, esclavos y bárbaros, no queréis nunca. Tampoco se pretende mejoraros, no tendría sentido. Solo pretendemos ocuparnos de que no impidáis la marcha triunfal de la humanidad. Oh, que me enciendan una antorcha, que quiero quemar las malas hierbas del monte, que me prepare alguien la azada que voy a arrancar de la tierra las cepas inútiles. Si es posible las apartaremos suavemente a un lado, dije yo entonces. A la banda se cayó un momento. Mi alegría está en el futuro, prosiguió al fin, tomando fogosamente mis manos. Gracias a Dios tendré un final común. Ser feliz significa en el habla de los criados tener sueño. Ser feliz. Cuando me habláis de ser feliz es como si tuviera papilla y agua tibia en la boca. Tan estúpidas y bárbaras son todas esas cosas a las que sacrificáis vuestros laureles, vuestra inmortalidad. Oh luz sagrada, que sin descanso actúas en tu inmenso reino, que marchas allá arriba sobre nuestras cabezas y cuya alma se me comunica a mí también en los rayos que bebo, que tu dicha sea la mía. De tus lechos se alimentan los hijos del sol, viven de la victoria, con el propio espíritu se alimentan mutuamente y su fuerza es su alegría. El espíritu de este hombre se apodera de uno a menudo de tal forma que daban ganas de avergonzarse, pues uno se sentía arrastrado por él como una pluma. «Oh cielos y tierra», exclamé, «esto es alegría, estos son otros tiempos, este no es el tono de mi siglo pueril, este no es el suelo donde el corazón del hombre jadea bajo la fusta de su arriero. Sí, sí, con tu alma magnífica de hombre tú y yo salvaremos a la patria». «Eso quiero», replicó, «o morir». A partir de aquel día nos hicimos cada vez más entrañables y queridos el uno para el otro. Una seriedad profunda, indescriptible, se apoderó de nosotros, pero no por ello éramos menos felices cuando estábamos juntos. Cada cual vivía solo en los tonos fundamentales y eternos de su ser, y avanzábamos sobriamente de una gran armonía a otra. Nuestra vida común estaba llena de un rigor y una audacia magníficos. «¿Por qué te has vuelto tan taciturno?», me preguntó una vez a la banda mientras sonreía. «En las regiones más cálidas», le respondí, «cerca del sol, tampoco cantan los pájaros. Pero todo tiene sus altibajos en este mundo, y el hombre, con toda su fuerza de gigante, no es capaz de impedirlo. Una vez vi a un niño que tendía su mano para atrapar la luz de la luna, pero la luz prosiguió tranquilamente su camino. Así estamos nosotros, y aspiramos a detener el pasajero destino. Oh, ¿quién fuera capaz únicamente de contemplarlo tan tranquila y sensatamente como la marcha de los astros? Cuanto más feliz eres, menos cuesta condenarte al abismo, y los días felices como los que vivimos Alabande y yo son como una cima de peñas escarpadas donde basta que te roce tu compañero de viaje para que te precipites sobre las rocas cortantes en el abismo profundo. Habíamos hecho un soberbio viaje a Quíos y habíamos experimentado mil alegrías. Como brisas sobre la superficie del mar, reinaban sobre nosotros los amistosos encantos de la naturaleza. Con alegre sorpresa nos mirábamos el uno al otro sin decir palabra, pero los ojos decían, «Nunca te he visto así», tan magnificados estábamos por las fuerzas de la tierra y del cielo. Durante la travesía seguimos discutiendo con sereno ardor sobre algunos asuntos. Como de costumbre, también en aquella ocasión se alegró mi corazón viendo aquel espíritu en su ruta loca y audaz, por la que se aventuraba tan desprovisto de reglas, tan lleno de una libre alegría y no obstante por lo general tan seguro. En cuanto hubimos desembarcado nos apresuramos a quedarnos solos. «No puedes convencer a nadie», le dije entonces con íntima devoción. «Tú persuades, seduces a los hombres antes de abrir la boca. Cuando hablas no es posible la duda, y el que no duda no puede ser convencido». «Orgulloso adulador», contestó, «estás mintiendo, pero está bien que me lo adviertas. Ya me has hecho volverme irracional con demasiada frecuencia. Ni por todos los imperios quisiera librarme de ti, pero a menudo me inquieta el hecho de que te me vuelvas tan indispensable, de estar tan atado a ti, y mira», continuó, «ya que soy eternamente tuyo, es preciso que sepas también todo de mí. Hasta ahora, en medio del esplendor y la gloria, no hemos pensado en volvernos hacia el pasado». Entonces me habló de su destino. Escuchándole, era como si viera a un joven Hércules en lucha con Megeria.
Me perdonarás ahora, concluyó el relato de sus desdichas. Estarás más tranquilo a partir de ahora, cuando, como a menudo me sucede, me vuelva rudo, agresivo e insoportable. Oh, calla, calla, exclamé, interiormente conmovido. Mientras estés ahí, mientras te conserves para mí. Sí, para ti, dijo, y me alegra de todo corazón comprobar que soy, por tanto, un alimento aceptable para ti. Y si a veces tengo sabor a manzana silvestre, exprímeme hasta convertirme en bebida. Déjame, déjame, exclamé, pero me resistía en vano. Aquel hombre hacía de mí un niño y yo se lo ocultaba. Vio mis lágrimas y ay de él si no hubiera debido verlas. Nos abandonamos al goce. Intervino de nuevo la banda y matamos el tiempo con esta embriaguez. Estamos pasando juntos nuestra luna de miel, dije bromeando, así que es normal que todo suene aún como si estuviéramos en Arcadia, pero volvamos a nuestra conversación anterior. Me parece que tú concedes demasiado poder al Estado.